Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer esta blusa en todas las tallas. Comenzaré por comentarles el siguiente dato. Esta talla es una talla extra grande y si quieres hacer una talla grande te voy a recomendar tejer 6 puntos y un aumento. Para la talla chica y mediana, 7 y un aumento. Esto lo verán más adelante, pero grábenselo muy bien, amigas, porque les va a servir. Yo estoy haciendo una talla extra grande y vamos a comenzar. Puedes tejerlo con algodón o puedes tejerlo con un material sintético que sea del número 2 y va a ser más ligero. En esta ocasión yo decidí tejerlo en algodón, que es un poco más pesado, pero que a la vez es más fresco. En este caso he utilizado dos colores. Recuerda utilizar tus colores favoritos. Y el material que estoy utilizando es de la marca Omega, es Sinfonía. Y recuerda, en casita tú vas a utilizar el material que te quede cerca de casa y siempre lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. El día de hoy estaré compartiendo la parte número 1, pero te dejo aquí el enlace para que puedas ver la parte número 2. ¿Te parece si comenzamos? Pues comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Utiliza un material que sea del número 2. Vamos a usar número 2 con ganchito de 3 milímetros. En este caso puedes utilizar cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Voy a ver aquí para que en casita lo puedan observar. Aquí comienza mi centímetro. Aquí tengo 1 y 2 rayitas. Y voy a colocar el material para que ahí en casita observen más o menos de qué grosor es, de 2 milímetros, ¿sí? Entonces cualquier material del número 2 te va a servir. Vamos a comenzar. Aseguramos nuestro primer punto, 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas no las voy a contar, ¿sí? No las voy a contar, incluso voy a hacer nada más 2 cadenas. Me voy a pasar por el revés, aquí por el lado del revés de la cadena y voy a empezar a tejer así. Levanto 1, cierro 1, cierro 2 y cierro 3. Aquí abajo me va a quedar como este espacio, como si fuese una cadenita. Este espacio que tengo aquí es el que voy a tomar. Entonces hago una lazada, paso por la parte de abajo, mire, así la tenemos. En este lacito, ahí paso, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Una lazada, ahí mismo donde se junta como esta cadena, levanto, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Lazada, ahí mismo, miren, se van formando como esas cadenas. Paso, cierro 1, cierro 2 y cierro 2. Y esto lo voy a hacer hasta obtener la cantidad que necesito. Todas las tallas vamos a dejarle la misma cantidad de puntos. Lo único que va a cambiar es en la siguiente vuelta los puntos bajos. Como se los dije al inicio, cada quien le va a dejar, dependiendo de su talla, los aumentos, ¿ok? Entonces, si eres una talla extra grande, ya sabes cuánto tienes que dejar. Y si alguien se perdió del inicio, los invito a regresar para que puedan ver cómo lo van a tejer. Y aquí, fíjense cómo queda. En la parte de aquí se abre un poco y en la parte de abajo queda un poquito más cerrado. Esto estira, ¿ok?
Yo les voy a recomendar otra cosa antes de continuar. Si quieres que tu blusa quede ligera, te voy a recomendar que la tejas con lana sintética. Yo estoy utilizando en este caso algodón y el algodón es más pesado. Entonces, ¿quieres una lanita ligera? Por ejemplo, miren, yo tengo aquí esta. Esta que tengo aquí es una lana sintética. Es esta marca. Y esta sí es más ligerita y también les puede servir para nuestras amigas que son del Perú. La Silvia Guaguita trae 100 gramos, 375 metros, 440 yardas. ¿Sí? Entonces esta es súper ligerita y les puede funcionar bastante bien. El aní también, por ejemplo, y cualquier otra material que tengan cerca de casa. También el Sinfonía, nada más que con el Sinfonía les va a quedar pesadita, pero vale la pena porque es algodón y queda muy fresca. Ahí en casita ustedes deciden. Y miren, entonces aquí ya se va a ir cerrando esta parte y ampliando esta. Y aquí es donde vamos a poner los puntos bajos. Voy a completar la cantidad que necesito y aquí abajo en la descripción les voy a dejar cuánto es lo que pesa la blusa con toda y las mangas, con todo y mangas, ¿ok? Entonces, para los que quieran mangas, dejen un me gusta para este video en este momento. Si lo quieres con manga, deja aquí abajo, y si no, pues nada más te las paso sin la manguita, ¿les parece? Ok, recuerden que estamos viendo la parte número 1, enlaces y todo lo que necesitas saber aquí. Dale clic. En donde está el título, abajo dice más. Quiero mostrarles, hasta aquí tengo 129 puntos y voy a hacer el punto 130. El último punto lo vamos a tejer, vamos a pasar nuestra cadena de abajo y lo vamos a llevar a el primer espacio, donde está el espacio de la cadena. Y ahí voy a cerrar o voy a pasar el primero. Y ahora voy a cerrar 2, no 1, 2, porque ya no necesitamos la cadena. Y después voy a cerrar otros 2 y aquí cierro con el punto deslizado. Y así estoy finalizando. Una cadena, un punto bajo en el mismo espacio y me llevo este pedacito de lana hacia atrás para irlo perdiendo. 1. Siguiente, 2, punto bajo, 3, 4 y 5. Ahí está. 5 puntos bajos. Voy a ver si alcanza a ver mejor. Y en el número 6 hago un aumento. 1 y 2. Y repito. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 hago un aumento. 1 y 2. Y continúo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 hago un aumento. Esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 hacemos el aumento. Aquí ya he terminado esta vuelta. Hago un punto deslizado para cerrar, una cadena y empiezo con un punto bajo. Y aquí voy a tejerle 3 cadenas. Voy a pasar este espacio sin tejer y en el que sigue tejo un punto bajo. 3 cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue
punto bajo, 3 cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto bajo, 3 cadenas, paso un punto y en el que sigue punto bajo, y esto hasta completar toda la vuelta. Aquí ya estoy a punto de finalizar. Así es como ha quedado. Les va a quedar aquí plisado, así un poco plisado, no se preocupen, es normal y se va a acomodar. Voy a tejer una cadena y un punto alto sobre el punto bajo, y después voy a subir 3 cadenas y dentro del punto alto tejo 2 puntos altos y me voy a pasar al arco que sigue y hago un punto bajo, 3 cadenas, dentro de este espacio tejo 2 puntos altos, me paso al siguiente arco y hago la unión con un punto bajo, nuevamente 3 cadenas, en el mismo espacio tejo 2 puntos altos y un punto bajo en el siguiente espacio. Así me van a ir quedando. Repito, 3 cadenas, mismo espacio, 1, 2 y 3, 2, nada más 2 puntos altos y ahora sí. Ya me andaba emocionando, amigas. 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y punto bajo. Gracias a todas las amigas que como Irene Valdivia decidieron dejarme un remedio para la tos que me ha servido bastante. Gracias, amiga. Y gracias a las demás amiguitas que también decidieron dejarme, ya que les había pedido en un video anterior un remedio casero para la tos. Gracias, 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 porque traía una gripa, ay amigas, bien fea. Voy a completar toda mi vuelta y vean qué bonito está quedando. Y si te perdiste el de nenas de recién nacido hasta los 12 años, dejo enlaces aquí en el primer comentario. Si se me olvida, o en la descripción, si se me olvida, déjame tu comentario. ¿Les parece? Ok, voy a completarlo. Vamos a cerrar aquí donde está el punto alto con un punto deslizado. Y voy a deslizarme 2 cadenas hacia arriba. 1, 2 y aquí hago un punto bajo. 3 cadenas, me paso a donde están las cadenas y aquí en el centro entre las cadenas y el punto tejo un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, en el siguiente espacio, punto bajo. Esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. Entonces se va a tejer una vuelta de cadenas y una de motivos. Va a ser bien pero bien facilito y bien rápido. 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Aquí para finalizar tejo una cadena y sobre el punto bajo un punto alto y voy a hacer el cambio de color. Aquí voy a empezar pasando de aquí a aquí, paso y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y aquí tiro y listo. Voy a empezar 1 en el mismo espacio, 2 y voy a dejarle, yo creo que 3 puntos altos y me voy a pasar al siguiente espacio y tejo punto bajo y vuelvo a repetir 3 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2
3 y punto bajo. 3 cadenas, 1, 2, 3 y punto bajo. Esto lo voy a hacer hasta completar. Aquí ya para finalizar voy a hacer la unión aquí donde está el punto alto con un punto deslizado, pero antes de hacer esto voy a levantar la hebra en color verde y deslizo. En el que sigue deslizo, pero pongo la hebra aquí para que vaya subiendo. Y ahora hago un punto bajo y aquí ya tengo la hebra en color verde. Hago 1, 2, 3 cadenas y me paso al siguiente espacio. A ver, voy a tomar bien este punto. 1, 2, 3. Siguiente espacio. El detalle nada más era cómo subir esta hebra para que quede aquí y poder continuar. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Si se fijan es el mismo proceso. 3 cadenas y aquí, entre un punto y otro, el punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Y voy a repetir el mismo proceso. Voy aquí a hacer el cierre. Aquí. Voy a cerrar con un punto deslizado. Me voy a pasar aquí y voy a cargar este aquí y hacer el cambio de color. En este espacio yo voy a empezar a tejer un punto bajo para comenzar y 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo espacio tejemos 3 puntos altos y me paso al siguiente espacio y hago punto bajo. Aquí voy a dejar este por si decido en este caso volver a cambiar el color o corto y vuelvo a cambiar. Yo les recomiendo, miren, viendo esta parte de aquí, sí se puede obviamente recorrer, pero yo voy a recomendar en esta ocasión para hacer los cambios de color que se corten, ¿sí? Entonces ya lo pudieron experimentar aquí, por lo tanto lo que voy a hacer es cortar y así poder iniciar, ¿ok? Entonces ya retiramos este rosa, ya vieron que queda mejor cortando que quedando este punto aquí. Entonces nos vamos a ir 3 cadenas y 3 puntos altos. Si se fijan es el mismo proceso. Siguiente, punto bajo, 3 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. ¿Quién dijo fácil? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, amigas y amigos en casa, anímense. Ahí está. Y repito. 3 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Hasta completar toda mi vuelta. Aquí ya al final voy a hacer la unión con un punto bajo o con un punto deslizado. Lo voy a dejar en punto deslizado y voy a subir con punto deslizado 2 y comienzo un punto bajo y 3 cadenas. Repetí el mismo proceso de las vueltas de cadenas. 3 cadenas y punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. Así es que aquí lo que vamos a ir haciendo es ir cambiando los colores, pero no vamos a cambiar la estructura. Va a seguir siendo de 3 cadenas y con el cambio de color. Voy a aventajar, amigas, amigos, ahí en casita. A ver, aquí dejé solo 2, vamos a ponerle 3. Voy a aventajar un poco y voy a regresar ya que esté aventajado
y ya te digo cuántas son las vueltas que he dejado en total. ¿Te parece? Ok, ahí en casita dejen un me gusta si les gustaría más diseños bonitos como este. Voy a estar esperando su comentario y un me gusta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Así es como está quedando. Vamos a pasarnos aquí. Vamos a continuar con las vueltas. Pero ahora hago una cadena, un punto, hay un punto bajo, 2 cadenas para iniciar y voy a empezar a tejerle 1, 2, 3 y 4 puntos, y el que tengo aquí serían 5. Me paso al siguiente espacio y tejo punto bajo, 3 cadenas, y dentro de este espacio voy a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, y me voy a pasar al siguiente espacio y tejo punto bajo, y esto lo voy a hacer hasta completar mi vuelta. Y como ya cambiamos la numeración de los puntos altos, también hay que cambiar la cantidad de cadenas, ¿sí? Ahí están, miren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Punto bajo. Completo la vuelta. Ya he terminado la vuelta y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago una cadena y un punto bajo para iniciar. 1, 2, 3, 4 cadenas y me paso al siguiente espacio. 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas y punto bajo. ¿Sí? Entonces es lo mismo, solamente vamos a agregar 4 cadenitas y vamos a ir adelantando tanto como necesites de largo. ¿Cómo vamos a saber que ya es lo ideal? Que te quede debajo del busto, ¿sí? Vamos a tapar el busto y listo. Ya de ahí ya puedes comenzar a separar la parte de las mangas, y esto va a aplicar para todas las tallas. Yo ya no voy a hacer más aumentos. Este es todo el aumento que hice. De aquí en adelante solamente alargamos y listo. Te veo para la separación de las mangas. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. En total he dejado 22 centímetros, que serían 8 pulgadas y media, ¿sí? Esto es lo que mide. Ahora tú le puedes dejar más o le puedes dejar menos. Esto va a depender de tus gustos y de tus necesidades. Entonces yo hasta aquí ya me tapa hasta abajo del busto, ya llega hasta abajo del busto, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ir hacia acá. Vamos a contar en esta ocasión todos estos espacios. 1, 2, 3, 4 y así. Todo lo de la vuelta, de la última vuelta, los vamos a contar. En mi caso yo tengo 76. Entonces vamos a dividirlos de la siguiente manera. Tengo 76 motivos y los voy a dividir entre 5. Los vamos a dividir entre 5. Entonces van a ser igual a 15. Y ahora esos 76 los voy a dividir entre 2. Y me va a dar un total de 38. Estos 15 puntos yo los voy a dejar para las mangas. Aquí vamos a hacer más o menos el canesú. Y esta va a ser la parte de las mangas. Entonces aquí le vamos a dejar 15. Del otro lado le voy a dejar 15. Y este segundo resultado
se lo vamos a restar a las mangas. Entonces aquí voy a poner 38 menos 15 igual a 23. ¿Sí? Vamos a restarle esos 15 de la manga para yo saber cuánto es lo que me va a quedar aquí en la parte del frente. La parte de la espalda se va a dividir de donde comienza la costura, así, ¿sí? Entonces se divide entre dos. Entonces esos 23 se los voy a poner a la parte del frente. Esta va a ser la parte del frente. Esta va a ser la parte de la manga. Sí, entonces para sacar la parte del frente restamos la división de entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque esos 76 se dividen entre 2, que sería esta parte de aquí, ¿sí? O esta parte de aquí, como tú lo quieras ver. Pero se dividen entre 2, que es la parte del frente y la parte de la espalda. Entonces ya lo que reste de aquí se le divide lo de la manga. Por ejemplo, si estamos dividiendo esta parte de aquí, pues son 76 puntos los que tenemos en total, entre 2 son 38, que sería esta parte de aquí nos corresponde 38 y del otro lado nos corresponden 38. Pero a esos 38 hay que quitarle los 15 que son de la manga para saber cuánto es lo que le tenemos que poner aquí y aquí abajo, ¿sí? Pero así es la división, ¿va? Entonces, para que no nos hagamos bolitas ahí en casita o no nos hagamos, sí, pues en este caso no nos revolvamos, 76 entre 5, 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Por eso se divide entre 5. Y después la segunda es entre 2, que es la parte del frente y la parte de la espalda. Y a eso se le resta la división de 2, se le resta a la parte de la manga, ¿sí? O más bien se le resta así la parte de la manga y el resto es la parte del frente. Ya se lo pusimos aquí. Ahora, esta parte del frente la vamos a poner también aquí abajo, nos corresponde 23, pero tenemos que empezar 23 entre 2, nos va a dar a 11, 11.5. De un lado le voy a poner 11 y del otro lado, como me sobra un punto, de este lado le voy a poner 12, que es el inicio de la prenda y el final, ¿sí? Ok, todos vamos a hacer entonces esta operación. Si te sobraron más o menos, todos vamos a hacer esta operación. Ok, entonces vamos a comenzar. A ver. Vamos a continuar con la misma cantidad, que son de 4 cadenas. Esto no lo he cambiado, pero ahora me corresponde empezar con 11. Voy a tomarlos así: 11, luego 15, luego 23 y luego 15 y luego 12, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya tenemos aquí esos 11. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Para hacer los aumentos voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada quien aquí le va a dejar la cantidad que necesite. Otra de las cosas que también podemos hacer es, yo creo que lo voy a dejar así, miren, 3 cadenas, paso de lado a lado, aquí donde está el punto, y hago un punto alto. Y aquí vamos a formar como estos ojitos o esos espacios: 1, 2,
3 cadenas de lado a lado, hacemos el segundo. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el tercero. Aquí cada quien le va a dejar lo que necesite. Tres cadenas, hacemos el cuarto y así lo voy a dejar con 4. Ahora voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 espacios sin tejer. Y yo me voy a pasar acá al que sigue y tejo punto bajo. Y aquí se forma la manga. Ahora vamos a ver si dejé esos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 sin tejer. Aquí está ya nuestra manga. Y ahora corresponden 23 que son de la parte del frente. Entonces aquí 3, 4 y 5, perdón, 4. Ahí. Llevo 1, 2, 3, 4 y así voy a continuar hasta tener 23. Quiero mostrarles, hasta este momento ya tengo esa cantidad. Vamos a contar. Aquí ya tenemos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y vamos a tejer estos que tengo aquí, que son 4, 1, 2, 3 y 4. Ok, pues vamos a tejerlos. Empezamos. 3 cadenas. Aquí tengo aquí tengo 1, 3 cadenas, 2, 3 cadenas, 3, 3 cadenas y 4. Y vamos a contar 15 espacios sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sin tejer y en el que sigue hago el punto bajo. Y continúo con punto bajo. Aquí ya se forma la otra manga. ¿Sí? Ya tenemos las dos mangas y voy a continuar. Miren, aquí tengo que tener 12, ¿recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Que son los de la parte de la espalda. Voy a completarlos. Les muestro. Ya tenemos parte de la manga, parte del frente y la siguiente manga. Ahora vamos a comenzar con el motivo. Aquí en esta parte, amigas y amigos, le pueden dejar más o le pueden dejar menos. Esto es dependiendo de cómo te guste. Si te gusta más holgada, se los pones, si no, se los quitas y listo. Vamos a continuar. Yo voy a pasar y voy a deslizarme 1, 2 cadenas y aquí en el centro tejo un punto bajo. Me voy a pasar aquí a este espacio. A ver, es más, lo voy a dejar desde aquí. No, sí, lo voy a dejar aquí. Voy a empezar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me paso aquí y tejo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a dejarle 4 cadenas y hago un punto bajo aquí. Y voy a empezar a colocar marcador. En los que sean de 4 voy a colocar un marcador. Esto no es necesario.
5 cadenas, me paso aquí a la mitad y hago un punto bajo. 5 cadenas, me paso aquí a la mitad y tejo un punto bajo. Ya llevo 2 de 5 y 1 de 4. Y en el que son 4 cadenas, coloco marcador y continúo. 5 cadenas, a la mitad de las cadenas, punto bajo. 5 cadenas, punto bajo y 4 cadenas. Y aquí punto bajo y aquí coloco marcador, ¿sí? Entonces van a ser 2 de 5 y 1 de 4. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. A la mitad hago un punto bajo. Llevo 1. 5 cadenas y aquí a la mitad donde están esos ojitos, aquí a la mitad hago un punto bajo, ¿sí? Ya son 2 de 5 y ahora me corresponde 1 de 4. Y a la mitad del siguiente ojito hacemos un punto bajo y colocamos un marcador. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo. 5 cadenas, a la mitad de los ojitos o del siguiente ojito, punto bajo. Ya llevo 2 de 5 y ahora 1 de 4. Y en el espacio que sigue, punto bajo. Y así tejimos debajo del brazo. Y aquí, como ya son 4, aquí coloco otro marcador. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. De hielo sin parar, rosas, bufandas y un bonito chal, con mis manos y una aguja en acción. Cada puntada es mi creación. Voy creando los mejores ropones, con colores vibrantes y diseños sin fin. La lana se desliza entre mis dedos, sintiendo la magia. magia que solo yo puedo ver.